Facultades de las autoridades fiscales. Se entiende por la potestad o investidura que tiene una autoridad fiscal por mandato de ley para realizar los actos que le confiere una norma, mismos que tienen efectos o consecuencias jurídicas hacia los contribuyentes. En el artículo 51 nos dice que las autoridades fiscales que ejercen las facultades de comprobación según el artículo 48 conocerán hechos u omisiones que impliquen incumplimiento de obligaciones fiscales. Mediante resolución se determinarán las contribuciones o aprovechamientos omitidos. Si los hechos provienen de terceros relacionados con el contribuyente, se notificará al contribuyente mediante oficio de observaciones para que pueda presentar documentación. En el artículo 52 dice que se presumen ciertos salvo prueba en contrario los hechos afirmados en dictámenes de contadores públicos sobre estados financieros, en operaciones de enajenación de acciones, entre otros. Se establece requisitos para que los dictámenes tengan esa presunción: registro del contador, certificación, norma de auditoría, entre otros. En el artículo 52A nos dice que cuando se revise el dictamen y demás información del artículo 52, las autoridades podrán requerir información al contador que lo formuló, los papeles de trabajo, entre otros. Si no se cumple o la información no es suficiente, las autoridades pueden ejercer directamente las facultades de comprobación. En el artículo 53 dice que establece plazos para que el contribuyente responsable solidario o tercero presenten libros, registros, diagramas, sistemas electrónicos cuando se requieran en el curso de la visita de verificación. Un ejemplo puede ser cuando el SAT realiza una visita domiciliaria y pide la póliza contable de un gasto deducible. El contribuyente debe mostrarla. Si no lo hace, se presume que el gasto no fue real. En el artículo 53A nos dice que cuando las autoridades solicitan información al contador público registrado, los plazos son de 6 días para papeles de trabajo y 15 días para otra documentación fuera de la localidad. Un ejemplo es si un contador dictamina a una empresa y el SAT detecta irregularidades, puede pedirle sus papeles de trabajo. Si no los entrega, revisará directamente a la empresa. En el artículo 53B dice que introduce la revisión electrónica basada en la información contenida en los sistemas del SAT. Se realiza a través del buzón tributario. Aquí nos dice que no se necesita ir a visitar físicamente. La autoridad analiza datos electrónicos, CFDI, declaraciones, contabilidad electrónica, etc. Si se detectan inconsistencias, se emite una preliminación o resolución provisional. El contribuyente tiene 15 días para aceptar las observaciones y pagar o presentar pruebas y aclaraciones. Si no responde, el SAT emite la resolución definitiva. Un ejemplo puede ser cuando el SAT detecta diferencias entre ingresos declarados y CFDI emitidos. Envía una revisión electrónica por buzón para que el contribuyente justifique o pague la diferencia. En el artículo 53C nos dice que regula las revisiones de gabinete profundas. Dice que son más extensas que una revisión electrónica. Se realiza en las oficinas del SAT. El contribuyente debe entregar información detallada de sus operaciones, declaraciones, estados financieros y contratos. Se notifica una preliquidación con los hechos observados y se otorgan 20 días para pruebas y alegatos. Posteriormente se emite una resolución definitiva. Un ejemplo puede ser cuando una empresa con operaciones internacionales es sujeta a revisión, una revisión profunda para verificar precios de transferencia y deducciones. En el artículo 53D dice que en relación con las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracciones 3, 5 y 6 de este código, las autoridades fiscales podrán auxiliarse de terceros para la toma de muestras o para el análisis, identificación o cuantificación de bienes o mercancías de difícil identificación o manejo. Se realizará por triplicado,
salvo que no sea posible por su naturaleza o volumen. La autoridad fiscal asignará el número de registro que corresponda a las muestras obtenidas. La autoridad fiscal levantará acta de muestreo. Un ejemplo puede ser cuando una empresa mexicana vende a su filial extranjera a un precio inferior al mercado. El SAT puede ajustar el precio para determinar correctamente el impuesto. Artículo 54. Establece que cuando las autoridades fiscales extranjeras informan a México sobre hechos u omisiones de un contribuyente, por ejemplo, de ingresos no declarados o impuestos no pagados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede considerar esa información como verdadera y puede determinar si en México también se omitieron contribuciones. Esto facilita la cooperación internacional para evitar la evasión fiscal entre países. Sin embargo, el contribuyente tiene derecho a defenderse, ya que puede presentar pruebas que demuestran lo contrario y que la información extranjera no es correcta o no aplica en su caso. El artículo 55 establece que las autoridades pueden calcular de forma presuntiva. Esto quiere decir que de manera estimada las utilidades, ingresos o valor de operaciones de un contribuyente cuando no se pueda conocer con certeza su información real. Esto puede ocurrir cuando el contribuyente obstruye o impide revisiones fiscales, no entrega su contabilidad o comprobantes o presenta irregularidades como el registro de ventas o alterar inventarios o registrar compras falsas. El artículo 56 establece cuáles son los métodos del SAT que puede usar para estimar los ingresos o actividades de un contribuyente cuando no hay información confiable. Puede hacerlo cuando la contabilidad o declaraciones del contribuyente, datos de terceros o información obtenida en auditorías o métodos indirectos o promedios de ingresos diarios. En casos de gasolineras o distribuidoras de gas, el SAT puede eliminar ingresos según la capacidad de tanques, número de mangueras y precios promedios. El contribuyente además puede rebatir la estimación con un dictamen pericial comprobado. Artículo 57. Conminación al contribuyente. ¿Qué pueden hacer? Invitar o requerir al contribuyente a corregir su situación fiscal antes de imponer sanciones. Objetivo: dar oportunidad de cumplir voluntariamente. Idea clave: el SAT primero exhorta y si no cumples entonces sanciona. Artículo 58. Determinación presuntiva. ¿Qué pueden hacer? Calcular los impuestos del contribuyente por presunción cuando no presenta contabilidad, la contabilidad es falsa o incompleta, no se entregan documentos solicitados, hay diferencias entre ingresos declarados y detectados. Idea clave: si no das información clara al SAT, puede estimar tus impuestos. Artículo 58A. Tema: determinación presuntiva para personas físicas. Idea clave: si una persona física no puede justificar ingresos o gastos, el SAT puede estimarlos con indicadores financieros, depósitos bancarios, etc. Artículo 59. Presunción de ingresos. ¿Qué pueden hacer? Presumir que existen ingresos no declarados cuando se detecten depósitos bancarios sin justificar, gastos mayores a ingresos, inventarios o ventas no registradas, información diferente a la reportada por terceros. Idea clave: si no puedes justificar tu dinero, el SAT lo considera ingreso gravable. Artículo 59A. Tema: presunción de operaciones inexistentes o simuladas. Idea clave: el SAT puede considerar como falsas operaciones si el contribuyente no demuestra su existencia, factureras o CFDI falsos. Artículo 59B. Tema: presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales. Idea clave: el SAT puede invalidar pérdidas fiscales cuando detecta que se usaron indebidamente para deducir y reducir impuestos. Artículo 60. Facultades de comprobación. Las autoridades fiscales tienen la facultad de verificar que los contribuyentes cumplan correctamente sus obligaciones fiscales. Pueden hacerlo mediante visitas domiciliarias para revisar la contabilidad y documentación. En resumen, este artículo autoriza a las autoridades a inspeccionar, comprobar si un contribuyente cumple con sus impuestos de forma correcta. Artículo 61. Revisión fuera del domicilio fiscal.
Las autoridades no solo pueden revisar en el domicilio fiscal del contribuyente, sino también en sucursales, oficinas, bodegas o cualquier lugar donde guarde mercancías o documentos. En resumen, permite a la autoridad ampliar su revisión a todos los lugares donde el contribuyente tenga relación con sus operaciones. Artículo 62. Facultades adicionales. Las autoridades fiscales también pueden solicitar información a terceros relacionados con el contribuyente, como bancos, clientes o proveedores. Verificar el origen y destino de mercancías durante su transporte. Practicar revisiones electrónicas a través de medios digitales y pedir declaraciones complementarias cuando se detecten inconsistencias. En resumen, este artículo refuerza la capacidad de las autoridades para investigar a fondo y obtener información incluso de fuentes externas al contribuyente. Artículo 63. Las autoridades fiscales pueden verificar la exactitud de las operaciones declaradas por los contribuyentes. Tienen facultad para pedir documentos, informes y otros datos necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones. Pueden comparar la información de distintas fuentes, por ejemplo, datos de proveedores o clientes. Si se detectan diferencias o irregularidades, estas pueden presumir ingresos no declarados o deducciones indebidas. Este artículo permite a la autoridad confirmar que lo declarado coincida con la realidad. Artículo 64. Si el contribuyente no presenta su contabilidad, oculta información o pide la revisión, la autoridad puede determinar presuntivamente sus ingresos, utilidades o el monto de las contribuciones. La estimación se basa en indicios, elementos indirectos o información de terceros. Se consideran factores como existencia de inventarios, consumo de energía, compras y ventas conocidas, depósitos bancarios, entre otros. Este artículo permite al SAT estimar los impuestos cuando el contribuyente no cumple con su deber de informar correctamente. Artículo 65. Las autoridades fiscales pueden fijar el monto exacto de contribuciones omitidas, créditos fiscales o diferencias detectadas. El resultado se notifica al contribuyente mediante una resolución fundada y motivada. Dicha resolución puede incluir multas, recargos o actualizaciones. El contribuyente tiene derecho a defenderse o impugnar la determinación. Este artículo autoriza a la autoridad a fijar formalmente la cantidad que se debe pagar cuando hay o existen omisiones. Artículo 66. Pago a plazos. La autoridad fiscal tiene la facultad de autorizar el pago en parcialidades o diferido de los créditos fiscales cuando el contribuyente lo solicite. El contribuyente puede pedir pagar en plazos mensuales o diferir el pago total. Se debe pagar un recargo por la autorización intereses. Si se incumple con alguna parcialidad, se revoca la autorización y el crédito se vuelve exigible en su totalidad. No se autoriza este beneficio si el crédito fiscal proviene de un delito o no está garantizado. La autoridad decide si otorga o no la autorización de pago en parcialidades o diferido y establece los requisitos y condiciones para ello. Artículo 66A. Reducción de multas. Permite a la autoridad fiscal reducir las multas impuestas a los contribuyentes si estos corrigen su situación fiscal. Se puede reducir la multa hasta un 100% si el contribuyente paga las contribuciones omitidas antes de una auditoría o revisión. Si la autoridad ya inició una revisión, la reducción es parcial, por ejemplo, un 20 a 60%, dependiendo del momento. La autoridad no está obligada a otorgar la reducción, es una facultad discrecional. No aplica en casos de delitos fiscales o reincidencia. La autoridad determinará si procede o no la reducción de multa y qué porcentaje aplica conforme a las reglas establecidas. Artículo 67. Caducidad de las facultades. Fija el plazo que tiene la autoridad para ejercer sus facultades de comprobación, revisar, determinar créditos fiscales o sancionar. 5 años para revisar, determinar o sancionar. 10 años si el contribuyente no está inscrito en el RFC o presenta declaraciones. El plazo puede suspenderse por auditorías, recursos,
juicios o domicilio no localizado. Pasando ese tiempo, las facultades caducan y el contribuyente puede pedir que se declare extinguida la obligación. La autoridad ejercerá dentro del plazo legal sus facultades de comprobación, determinación y sanción. Artículo 68. Presunción de legalidad. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumen legales, es decir, se consideran válidos hasta que se demuestre lo contrario. Si el contribuyente niega los hechos en que se basan dichos actos, las autoridades deben probarlos. Este artículo protege la legalidad de las actuaciones del SAT, pero también garantiza el derecho de defensa del contribuyente. Artículo 69. Dice que las autoridades fiscales deben guardar secreto sobre la información de los contribuyentes. Solo pueden revelarla en casos especiales como investigaciones penales, cooperación con otras autoridades, SAT, INEGI, Secretaría del Trabajo o por tratados internacionales. Además, el SAT puede publicar nombres y RFC de contribuyentes con problemas fiscales, como quienes tienen deudas firmes, usan facturas falsas o no están localizados o cometen delitos fiscales. Artículo 69A. Este artículo dice que México puede ayudar a otros países a cobrar impuestos que se deban en su territorio. Si existe un tratado internacional y reciprocidad, es decir, que el otro país también ayude a México en casos similares. Los plazos se aplican según las leyes del país que solicita el cobro y si el pago se hace en pesos mexicanos, se usa el tipo de cambio vigente al momento del pago. Artículo 69b. Establece que si el SAT detecta que un contribuyente emite facturas sin tener capacidad real para realizar las operaciones, se presume que son operaciones falsas. El SAT lo notifica y el contribuyente tiene 15 días más 5 de prórroga para presentar pruebas. Además, quienes usen esas facturas deberán comprobar las compras reales o corregir su situación, o el SAT podrá cobrarles impuestos y sancionarlos. Artículo 69b. Permite al SAT presumir que una empresa transmitió indebidamente pérdidas fiscales cuando, tras una función o cambio de accionistas, usa esas pérdidas para pagar menos impuestos. Si no logra desvirtuarlo, su nombre se publica en el diario oficial y en la página del SAT y se considera que la transmisión fue ilegal o simulada, aplicándose sanciones y auditorías. Artículo 69b. Este artículo permite que el SAT use información que la proporcionen terceros, colaboradores fiscales, personas que no participaron en operaciones falsas, pero que aportaron datos verídicos sobre contribuyentes que sí lo hicieron. La identidad del colaborador se mantiene reservada y si su información resulta útil y comprobable, puede participar en sorteos del SAT como incentivos. Además, las empresas que facturan operaciones simuladas detectadas gracias a estos colaboradores serán publicadas en las listas definitivas del SAT.